Ahí estamos grabando. Veamos si funciona la presentación. Mientras los saludo, buenos días, ¿cierto? Me está un poquitito dando ciertas dificultades el computador, así que veamos si la presentación se ve así. De lo contrario, la voy a tener que ver en versión chiquitita. No, ven, no se está queriendo ver. No hay problema, lo corrijo, ¿ya? Lo aprovecho de saludarlos, ¿cierto? Y recordarles que hoy día la clase que vamos a ver es sobre refracción y el uso de las lentes. ¿Ya? No me dejó verlo en pantalla completa, ¿ven? Solamente así en versión chiquitita. Pero no importa. Ya, como yo les decía antes de que comenzáramos, cuando estuvimos conversando unos segunditos, la clase de hoy día tiene por objetivo, o el norte que busco, es que veamos de qué me sirve todo lo que hemos trabajado. Nosotros ya vimos lo que era una lente, los tipos de lente, la imagen que se formaba, el cómo, y lo mismo vimos en algún momento con lo que fue la reflexión y los espejos. Entonces ahora tenemos que ir analizando el por qué y para qué me sirve. Por lo tanto, el objetivo que yo me planteo para el día de hoy es el siguiente: conocer la utilidad de las lentes en instrumentos. Pregunto, ¿se ve la presentación, cierto? ¿Me pueden confirmar? Sí. Ya, gracias. Entonces, ¿por qué me aboqué a los instrumentos? Porque son elementos que nosotros tenemos en lo cotidiano, solo que a lo mejor no nos damos cuenta de los detalles. ¿Ya? Vamos a comenzar. Ya habíamos visto en las clases anteriores que era una lente. Para los que no estuvieron, volví a tomar la información, ¿cierto? Una lente era un cuerpo transparente, podía estar limitado en ambos extremos o en solo uno por una superficie curva, y me permitía formar imágenes ocupando la refracción como fenómeno. Entonces, también alguna vez explicamos que los espejos, mediante la reflexión, producían imágenes, y las lentes, mediante la refracción, producían imágenes. También hablamos de los tipos de lentes, ¿ya? Una lente convergente o una lente divergente. Dijimos que la lente convergente era gruesa al centro, delgada en las orillas, ¿cierto? Y que los rayos, al traspasar por ella, convergían en un único punto que se llamaba foco. En cambio, una lente divergente era delgada en el centro, más gruesa en las orillas, tenía forma de reloj de arena, ¿verdad? Y cuando el rayo luminoso traspasaba esa lente, los rayos, en vez de acercarse a un único punto, se disparaban en distintos puntos, ¿ya? Y que dependiendo del tipo de lente era la imagen que se iba ocupando. ¿Ya? Esto es como un resumen ultra express de la semana pasada. Ahora, ¿para qué me sirven a mí las lentes? ¿Ya? Y aquí es donde quiero entrar. ¿Ya? La lente y la refracción es la propiedad, no solamente me va a servir aquí para nosotros como físicos, ¿ya? No es algo aislado, sino que vamos a ver que está presente en distintas áreas, ¿ya? Y que está más cercano de lo que nosotros creemos. ¿Ya? Con el avance tecnológico, tanto en la astronomía, en la fotografía, en biología, se han visto impulsos importantes con el uso de esta propiedad, ¿ya? Y vamos a ver a continuación algunas aplicaciones en objetos. Ya yo me concentré en objetos, en enseres, y los subdividí en un instrumento de observación y de proyección, ¿ya? El instrumento de observación es el con el que yo voy a ver desde mi vereda. O sea, yo como persona voy a poder observar mi entorno. Ya me va a formar imágenes virtuales que van a ser vistas por mí y van a ser ampliadas. Ya yo voy a ver imágenes más grandes. En cambio, los instrumentos ópticos de proyección se van a formar imágenes reales, pero que yo no las voy a ver por mí misma, sino que las voy a ver proyectadas en otro lado. ¿Ya? Vamos avanzando, ya van a ver a lo que me refiero. Un primer ejemplo es una lupa. Todos hemos conocido este dibujo y esta imagen de una lupa. Ya es la lente más común usada. Ya los niños hacen experimentos con ello, juegan, prenden papel, ven las hormiguitas, ¿verdad? O sea, la lente como la lupa está presente en
muchas partes, ¿ya? Y me sirve porque es una lente que es convergente, es bicóncava, ¿verdad? Biconvexa, perdón, ¿cierto? Tiene doble curvatura y me permite amplificar la imagen central, ¿cierto? Yo les decía en una oportunidad que había que tener mucho cuidado con el cuidado medioambiental, ¿verdad? De dejar botellas de vidrio botadas en ambientes de camping, porque donde el vidrio actúa como lente puede generar un incendio, porque está ocupando este principio. Actuaría como una lupa, concentraría los rayos luminosos en uno solo y podría generar un incendio. Entonces es súper importante que la lupa nosotros lo que nos permite hacer es tener una imagen de mayor tamaño, ¿verdad? Derecha, pero es virtual porque se forma detrás. Y usted me dice, pero profe, ¿cómo es eso de que se forma detrás? Lo vamos a ver en este ejemplo. Vamos acá, la vista de la lupa que yo traje, la primera presentación, la del autito, ¿cierto? Lo estoy mirando desde el frente, pero aquí lo voy a poder observar desde un costado. Cuando la niña está viendo una planta, la imagen que observa se encuentra detrás del objeto original. Este es el original, esta es la imagen proyectada. Por tanto, es una imagen virtual. Recuerden que nosotros ya vimos que la imagen virtual se forma detrás del espejo en el mismo lado y la imagen real se formaba de este costado. Perdón. Entonces, cuando la niña ve a través de la lupa, los rayos que se refractan, ¿cierto? Generan prolongaciones. Y por eso que yo veo el costado más grande. Veo la imagen de mayor tamaño. Es bien casero, es bien simple y me permite ver amplificadas ciertas imágenes. Pero aún así es como a modo más, como les dijera yo, perdón, es a modo más casero. No es algo tan elaborado, ya no es algo tan grande, porque es algo muy chiquitito. En comparación, ahora yo les voy a mostrar otros instrumentos que son de mayor ampliación, ¿ya? El telescopio. Ya, el telescopio es un instrumento que también es bien conocido y uno podemos ver que su uso está primariamente en la astronomía, ¿verdad? Un telescopio ocupa lentes, dos lentes convergentes de distinta distancia focal. Unos se ven más alargados, más grandes y otros como más pequeños. ¿Ya? Para efectos prácticos de las cosas comunes, ya el telescopio reflector ocupa las lentes, pero a la vez también ocupa un espejo, ¿ya? Que es donde se va a proyectar la imagen final. Ya nosotros tenemos, antes se ocupaban espejos reflectores en todo momento, como el que está aquí. Esta niña tiene un espejo reflector, ya ocupa de dos lentes. El que está acá arriba se va a llamar lente objetivo y el que está acá abajo se va a llamar lente ocular. Ambos que estén posicionados de esa manera producen una imagen virtual y una imagen más cercana. Entonces, usted me dice, pero profe, no entiendo porque me hablaba de que la imagen se va a ir amplificando. Si yo tomo un telescopio y observo la luna, nosotros a simple vista, si estamos en nuestra casa, podemos ver la luna. Pero si ocupamos un telescopio, vamos a ver más cerca la luna. Vamos a poder apreciar detalles que a simple vista o al ojo desnudo, como se dice, no se pueden apreciar. Por eso que es importante. Ya me genera una sensación de cercanía del objeto. Y eso lo produce porque está ocupando estos dos tipos de lentes. Si nosotros miramos acá, también es el mismo caso, ¿cierto? Antiguamente el telescopio refractor era el más utilizado, no había otro. Tenía que ocupar una lente para poder funcionar, por así decirlo. En cambio, hoy en día, el avance de la ciencia ha permitido que los telescopios sean de distintas formas.
Ya, si ustedes ven, nuestro país cuenta en la parte norte, ¿cierto? En la cuarta región primordialmente, con centros astronómicos de nivel mundial, ¿cierto? Muchas personas de otros países viajaron a Chile para ver el eclipse cuando fue, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan creo que fue el año pasado o el antepasado, no me acuerdo bien, que fue en agosto, si no me equivoco, por ahí, que incluso el gobierno nos regaló unos lentes para poder ver el eclipse de manera presencial, ¿cierto? Y en la parte norte del país viajó mucha gente, tanto de nuestro país como gente de otros países. Viajó mucha gente para poder evidenciar esto. ¿Por qué? Porque nuestros cielos, ¿cierto? Los cielos de la cuarta región son claros, no son nubosos, y por lo tanto se puede evidenciar de mejor manera esto, pero también, por lo mismo, por la forma de nuestra nación, los científicos han traído centros, han traído telescopios de tal manera que acá se pueden hacer observaciones impresionantes, ¿verdad? Está me parece que no está acá en Chile, pero tendría que buscarlo, pero hay un telescopio del que todo el mundo habla. Si ustedes miran, de repente en el celular aparecen noticias como de cosas que van pasando. Hay un asteroide que se estaba acercando, la galaxia SMN no sé cuantito que está por no sé dónde, a tantos años luz de nosotros, y todas esas observaciones las pueden hacer mediante estos telescopios. Obviamente aquí yo tengo una imagen casera. Los telescopios de los que hablo tienen una cantidad importante de lentes objetivos que van posicionados uno tras otro para ir amplificando, a ir acercando el espacio a nosotros, en nuestro constante deseo de conocer qué es lo que hay más allá. Este tipo de telescopio hoy en día lo ocupamos nosotros a nivel casero. O sea, ya uno para ir a ver una estrella, ya uno para, no sé, para hacer cualquier cosa, pero a nivel profesional se ocupan obviamente algo mucho más elaborado. Fíjense cómo se va a producir la información. Aquí estamos. En el espejo refractor, fíjense lo que va a pasar aquí, a lo mejor no se va a entender, pero yo se los voy a explicar. En el espejo refractor tengo la lente ocular, que es la que está cerca de nosotros, la lente objetivo, que es la que está más lejos. Las imágenes se van a ver invertidas, pero como tiene un lente, se invierte la imagen. Y yo la veo como derecha, por así decirlo. Porque es una imagen virtual, pero yo la veo derecha porque al final esta imagen se da vuelta por este lente que aparece. ¿Ya? Entonces, se forma una imagen pequeña y desde esa imagen pequeña se agranda y yo percibo más cercana la información. Pero hasta el momento, tanto con la lupa como con el telescopio, he visto que el objeto crece de tamaño, aumenta, se ve más cerca, ¿cierto? Y ahora vamos a ver otro ejemplo que es el microscopio, que lo que hace es acercarme este mundo minúsculo, inobservable, porque el espacio yo lo puedo observar, yo puedo salir al patio y veo la noche, veo las estrellas, veo la luna, o sea, lo que quiero ver son los detalles que a simple vista no puedo ver. Pero el microscopio a mí me permite conocer este mundo subatómico del cual no soy consciente de que está, pero tiene bastante importancia. Ya en este microscopio también hay lentes convergentes que están ubicadas en el tubito de observación, ¿ya? En el extremo de observación, o sea, abajito, hay una lente objetivo. Y por el ojo, por el lugar donde yo puedo ver, está la lente ocular, ¿verdad? Con mayor distancia focal que el otro. ¿Ven? El lente cercano a mí es lente ocular. Y el lente que está cercano a lo que estoy observando es el lente objetivo. Perdón. Y puede estar constituido por varios lentes que lo que hacen es captar la luz procedente de la muestra que estoy observando. Entonces, atención aquí. Esta es una imagen de un microscopio, yo diría, no puedo decir profesional ni semiprofesional, sino que de un microscopio que podemos ver como en lo cotidiano, ¿cierto? En este tubito
tienen varios tipos de lentes. Si ustedes se fijan aquí, hay microscopios que tienen como distintos tubos, y en cada tubo tiene unos lentes objetivos de mayor profundidad. ¿En qué consiste esto? Amplifica la imagen. Funciona similar al telescopio. También emplea lentes. La diferencia es que la distancia focal es distinta en el otro. ¿Ya? Yo voy a colocar en estas láminas que están aquí, ¿verdad? Uno coloca la muestra, la gotita de sangre, ¿cierto? Que se está observando y me permite ver los elementos que aparecen. Si ustedes se fijan acá arriba y acá abajo hay unas perillas, ¿verdad? Esas perillas yo las puedo ir moviendo para ir enfocando de mejor manera y poder ir viendo más cercanas las cositas, muchas más cercanas. Entonces, con este instrumento yo puedo conocer este mundo pequeñito del cual no tengo acceso en forma cotidiana. Y miren acá, esto es cómo se observa. Ya si ustedes se fijan, tengo un lente ocular que es de distinta distancia focal al lente objetivo. Ya se ve más grande. Y lo que hace es que esta imagen que se ve tan reducida me la agranda y me permite ver detalles que no podrían ser vistos de otra forma. ¿Ya? Entonces, a diferencia del telescopio, me voy a devolver, en el telescopio el lente ocular era menor tamaño que el objetivo. Por eso que a mí me permitía acercar desde tan lejos a verlo aquí. En cambio, en el microscopio es al revés, es de mayor a menor. Por lo tanto, me va permitiendo ir observando elementos de mayor tamaño y con detalles que yo no podía ver de otra manera. También tenemos otro instrumento que es el binocular. ¿Ya? Estos binoculares son súper conocidos, ¿verdad? Son económicos, hay gente que incluso los vende a 1.000 pesos cuando uno va al estadio, ¿cierto? O a ver un recital, qué sé yo. Este aparato funciona semejante a un telescopio, solo que en vez de tener uno, tiene dos, ¿verdad? Y se les llama prismático, ¿ya? Solo que a un alcance menor, no es con la profundidad de un telescopio profesional, ¿ya? Perdón. Se utiliza también para ampliar la imagen y como yo puedo mirar con ambos ojos, ¿ya? Me genera un efecto que se llama estereoscopía. ¿Qué quiere decir eso? Que me da la sensación de que tengo mayor profundidad a las cosas. Ya cuando nosotros nos colocamos el binocular, ¿cierto? Logramos percibir como en lo profundo, en lo bien lejos, pero no detalles cercanos, no detalles así como finos, sino que me permite ver una imagen ampliada, pero más lejos, profunda, de cómo cosas que estaban pasando. ¿Ya? Para que la imagen pueda verse derecha, también se utilizan no solamente las lentes, sino que también espejos entre medio. Está lente, lente, espejo. Y ahí de esa manera me invierte la imagen y yo puedo ver Ah, lo que profe, hay estoy. como tres imágenes. Va, perdón, tres espejos. Claro, hay como tres elementos. Entonces, ¿por qué? Porque con esto yo voy a poder evidenciar, ¿cierto? La imagen que va a estar virtual va a estar al revés en teoría. Pero con la lente la va a invertir. Entonces yo voy a poder ver derecho. Si ustedes toman los binoculares y ustedes miran al horizonte, ustedes ven de pie, tal cual lo ven ahora, ¿cierto? Si yo me pongo a la distancia, voy a ver en profundidad, no voy a ver invertido. Y es porque lo que hace los elementos es ir cambiando el orden. Ya cuando la imagen se va a ver invertida, me la invierte para yo poder ver de manera derechita. ¿Ya? Por eso que se llaman instrumentos de observación. ¿Por qué? Porque la persona, desde sus propios ojos, ocupando el lente ocular, puede ver la información. En cambio, un instrumento de proyección, yo no lo veo con mis propios ojos, sino que yo lo veo a través de un aparato. ¿Ya? Por eso que se llaman de proyección. Y yo traje un ejemplo que es una diapositiva, un proyector de diapositiva. Este ejemplo
si ustedes recuerdan, hay uno parecido en el colegio, ¿verdad? Bueno, no sé si alcanzaron a ocuparlo con algún profe durante la única semana que estuvimos en clase, Así. pero, ¿cierto? Estaba el data puesto en la parte de arriba, ¿cierto? Y se proyecta lo que yo estoy viendo en el computador, se proyectaba en la pizarra, ¿verdad? Y se veía de manera más grande que lo veo en el computador. En este caso, también hay una lente convergente que se llama objetivo, que es la que está aquí, y hay una lámpara o una ampolleta que está iluminando un film. Ya, este ejemplo de proyector es el que se ocupaba antes. Ya antes nosotros teníamos eran como les dijera yo, como unos cuadraditos que en la parte central tenían una especie de rollo de cámara fotográfica. No sé si ustedes pudieron o conocen, ¿cierto? Las cámaras fotográficas antiguas, no las del celular, De ¿ya? la cama que tenían un rollo. Correcto, ¿ven? Así como bien en el pasado nos quedamos, se nos cayó Ah, el cable, sí, yo tengo uno. ¿cierto? Ese rollo, ¿cierto? Se cortaba en trocitos y la imagen que se tomaba se colocaba dentro de estos cuadraditos que les digo yo y se colocaban en esta parte que está aquí. Entonces se logra apreciar que aquí hay como un cajoncito. En ese cajoncito se colocaban las proyecciones y uno iba apretando un botón y las proyecciones se iban cambiando y tú ibas pudiendo ver imágenes. Cuando pasa la luz a través de este film, esa luz se va a la lente y de la lente se proyecta a la pantalla en tamaño más grande para poder ver bien la imagen. Hay una película que se llama La sonrisa de Mona Lisa. No sé si alguien alguna vez la ha visto porque es romántica, es bien antigua, es bien bonita. En esa película, la protagonista es una profesora de un colegio de señoritas, ya en un colegio de mujeres, por así decirlo, que las preparaban para ser dueñas de casa. Ya estoy hablando de 1940, o sea, 1930. Por lo tanto, en ese tiempo, a la mujer se le preparaba para ser dueña de casa, ser mamá, y al varón se le preparaba para ser fuerza de trabajo. Era como la función que la persona tenía. Y en esa película ella ocupa de estos proyectores para mostrarle a las niñas obras de arte, matices de colores para decorar la casa, etcétera. Por eso les Profe, digo que es como más antiguo. ¿Ya? Nosotros hoy en día en los datas que hay en el colegio, uno le dice datas, ¿verdad? Que está en el colegio, yo no coloco el film, sino que el proyector solamente toma mi computador como imagen para proyectar. ¿Ya? profe, Alguien me habló, pero lo escucho muy bajito. El sí, soy yo, Clemente. Clemente, Dígame. que quería mostrar algo justo con esto del proyector que tengo aquí en mi, bueno, ahora está atrás mío, mire. Déjame sacar del compartir y me devuelvo. Ahí. Ah, ya. Ese proyector ocupa una cinta circular. Ay, ¿cómo se llaman? Como de rollos. Y con ese se Sí. va proyectando las películas como la antigua. ¿Ustedes vieron Bastardo sin Disculpa. Gloria? ¿Mm? ¿La película Bastardo sin Gloria la han visto? Ese era un poquito. No completa. Que es como de la época de los nazis, de Quentin Tarantino. Bueno, no, una película como apropiada para su edad, en realidad, porque ustedes son como chiquititos. Yo soy un Pero antisistema. en esa película la niña tiene un cine y tiene de esos proyectores. Que estoy pensando en un cine. Y de hecho nosotros en los cines actuales, ¿cierto? También se ocupa ese tipo de film. Ya de hecho se los voy a mostrar más adelante con las cámaras fotográficas. El por qué se velan cuando yo las saco, se pegaban las cintas una con otra y se anidaban para ir, todos los estudios de grabación ocupan ese tipo de proyección, de proyectores. ¡Ay, qué lindo, Clemente! Es como es una reliquia, está muy bacán. Ajá, yo tengo una máquina de ¡Ay, escribir. qué entretenido! Bueno, que don Andrés, ¿cómo así? Oye, gracias Clemente porque nunca la había visto en vivo.
Lo había visto como en imágenes nomás. Ya, les voy a volver a compartir para ver dónde quedamos. Ya estábamos en este, ¿cierto? Ya. Otro instrumento de proyección son las cámaras. Ya hoy en día ustedes no ocupan cámaras como tal. Ya la mayoría ocupa el celular que tiene una cámara espectacular, ¿cierto? Hay celulares como los iPhone, los Samsung, ¿cierto? Que son de última generación, que si ustedes se fijan, por ejemplo, yo puedo tomar mi celular es un Huawei, y mi celular tiene dos cámaras traseras y una cámara frontal, ¿verdad? Que a ti te dicen para tomarte la selfie y para tomar las imágenes de otros lados. En cambio, los iPhone o otros celulares tienen de 3, 4, hasta 5 cámaras y de una lente que alcanza hasta 100 zoom óptico, y uno empieza a hablar del zoom, ¿cierto? De hecho hay un comercial de Samsung que le toma, como que hace un zoom de tal nivel, está en no sé dónde, y toma la imagen de un caballero que está en un globo, como en un globo aerostático, ¿verdad? Y como que el caballero sale sonriendo y ella le toma la foto por el tipo de zoom, por el nivel de profundidad que capta. Eso lo hacen las lentes. Por eso que son tan caros esos teléfonos, porque el uso de la lente y la tecnología que está aplicando es importante. Pero yo me traje una foto de una cámara versión antigua, ya versión no tan actual, ya. Una cámara fotográfica ocupa una lente, ¿ya? Por la que pasa luz hacia el interior de una cámara negra donde está el film. Esto es lo que pasaba antes. Ya, los rollos de cámara tenían ese film, ¿verdad? Que era como una imagen café, ¿verdad? Se veía café, eso era una lámina de acetato de celulosa y estaba recubierta por bromuro de plata. ¿Para qué? Para que cuando le llegara la luz de lo que yo estaba viendo se pegara y en ese trocito se quedaba grabada lo que yo estaba viendo en el exterior. Se producía esa reacción química, ¿ya? En una cámara simple la lente se denomina objetivo, ¿ya? Y al ingresar la luz es regulada por un diafragma. Aquí está una imagen de luz de una cámara, ¿ya? Esta es una cámara que actualmente ocupa rollo fotográfico, ¿verdad? Pero también hay cámaras de esta misma índole que ocupan memoria. Ahora ya no ocupan rollos, sino que uno pone una SIM card, una memoria, y uno graba imágenes, ¿verdad? En esta cámara, si ustedes se fijan, está este lente que adelante, que va teniendo aumento. Ya, aquí hay un corte transversal o lateral, si ustedes lo prefieren ver, de este tipo de lente. ¿Se fijan que hay un lente tras otro? Para dar como una mejor imagen de lo que se está observando. Cuando ustedes se toman, por ejemplo, cuando ustedes toman, van a un estudio profesional, por ejemplo, la fotógrafa, ¿cierto? Estoy pensando en alguien que lo ocupa como profesión, no como uno que toma fotos con suerte del perro o del hijo. Una persona, un fotógrafo, va a ocupar este tipo de lente, este tipo de amplificador, ¿ya? Este tipo de lente con mayor profundidad, de tal manera que pueda captar detalles y cosas mejores, ¿ya? Por eso que cuando uno va a un estudio de fotografía, te cobran un cierto monto por tomarte las imágenes, porque van colocando ciertos tipos de lente para que la imagen se vea mejor. ¿Ya? Por eso es que se ocupan distintos lentes objetivos. De repente hay unos zoom que son gigantes, se ven así como muy grandes y que de hecho el camarógrafo tiene que sostenerlo con la mano para que no se caiga, porque Y está la mayoría compuesto de de las muchos veces son, lentes. y la ¿Perdón? mayoría, no que la mayoría de veces también son zooms, así son más Correcto. el triple de grandes que las cámaras. Claro, lo que pasa es que nosotros los conocemos como que es el zoom, pero lo que en realidad es un amplificador. Es como la cantidad de lentes que tiene adentro te va a generar ese zoom, como te dicen un zoom de 5x,
es porque probablemente con el lente objetivo hay 5 lentes que están amplificando la imagen. Por eso que yo les decía que este celular Samsung que yo he visto en un comercial tiene un zoom óptico de 100. O sea, la imagen la capta amplificada por 100 veces. 100 veces más cercana. Por la forma que tiene el lente. Ahora, si ustedes se fijan en un celular chiquitito, es como imposible que caigan 100 lentes. Si son cada vez más delgadas estas cuestiones. Pero la tecnología que ocupan genera este efecto. ¿Ya? Pero yo traje también otro uso de la refracción que no es bien actual, es más reciente, ¿ya? Y que se llama la fibra óptica. ¿Ya? Los que estudian telecomunicaciones, o la mayoría de ustedes debiera tener internet en la casa, ¿verdad? Sí. Yo creo que la mayoría de las personas somos muy pocos los que no tenemos internet en casa. Por ejemplo, donde yo vivo no llega el internet todavía porque las compañías de internet me dicen que aún no han cableado. Y yo un día empecé a preguntar, ¿y qué significa que hayan cableado? Nosotros, o la mayoría de las personas, ocupa banda ancha. ¿Ya? Y la banda ancha es buena, sí. Sostiene, sí. Pero también se puede caer. ¿Ya? En cambio, la fibra óptica es una tubería muy delgada, muy liviana y que transporta a mayor rapidez la información. Por eso que la gente hoy en día se está cambiando a las compañías de internet que ofrecen fibra óptica, porque el internet es veloz y tiene mayor ancho de banda, ¿verdad? Por ejemplo, uno antes tenía, no sé, 120 megas y con una fibra óptica a lo mejor tenemos 500 megas de descarga o de subida de archivos. O sea que cada un segundo se transmiten 500 megas de información, que es muchísimo. 500 millones de bytes es muchísimo. Entonces es rápida, ¿ya? Y a nivel tecnológico me permite transportar de mejor manera las cosas. Ya la mayoría como las personas que transmiten por internet o que son youtubers, en sus casas hay fibra óptica. ¿Por qué? Porque transmiten de mejor calidad, no se pega la imagen, no se altera la conectividad y por lo tanto el video no presenta interrupciones. ¿Ya? Acá yo traje un ejemplo de fibra óptica a nivel de telecomunicaciones. Así se ve la fibra óptica. Cada tubito de esto, cada color, ven que hay como lucecitas. Esos son Sí. haz de ondas, ¿cierto? Son ondas luminosas que van viajando. Si ustedes se fijan aquí hay un caballero que tiene un cable conectado y que está iluminado, ¿verdad? Y acá Sí. adentro se ve cómo se produce la refracción. La reflexión total es la propiedad responsable de la fibra óptica. Pero usted me dice, profe, pero estamos viendo refracción. Y sí, imaginen el caso que está acá abajo. Tengo un puntero láser, ¿verdad? Que lo estoy colocando dentro de este tubo delgadito. Hay un cambio de medio porque aquí el haz luminoso, el láser, perdón, está desde el aire y va a ingresar a un tubo. Hay un cambio de medio, por lo tanto hay una refracción, pero es tan minúscula que es casi despreciable y pareciera que solo hay reflexión. Y si ustedes se fijan, el haz luminoso choca, 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 choca rápidamente. Perdón, no te escuché, Agua. Hasta cierto punto. Claro, a lo largo del tubo. ¿Me entienden? Entonces, se va reflejando tantas veces, tantas veces, que se mueve muy rápido. Muy rápido. Va como en zigzag. ¿Cómo? Que va como zigzag. Exactamente, va en zigzag, porque va chocando. Entonces, el rebote va rebotando. Y a medida que el rebote va avanzando, vienen ingresando nuevos haces luminosos rebotando también. Entonces, uno ve como aquí pareciera que hubiera una pura línea, pero en realidad son cientos de rayos rebotando simultáneamente. Esto es muy rápido.
y por lo tanto hace que se transmita de mejor manera que en la banda ancha. La banda ancha normalmente ocupa cobre, como bandas de cobre, que es más pesado que estas láminas de estos tubos de silicio que son mucho más delgados. Entonces, por eso que se prefiere, por eso que se opta por este tipo y que mejora la conectividad. Pero ese es en el ámbito de la telecomunicación. Pero también se le encontró un uso a la fibra óptica en la medicina. ¿Ya? Dice, ¿para qué se está ocupando? Para diagnosticar y tratar distintos tipos de enfermedades. ¿Ya? No sé si alguno de ustedes ha tenido la experiencia poco placentera de hacerse una endoscopía. En una endoscopía a ti te insertan un tubo por la garganta que llega al estómago. Imagínense yo tuviese que analizar a una persona, verle la muestra del estómago. A lo mejor tendría que abrirla, hacerle un corte, una cirugía. Ay, no. Pero mediante este instrumento de la fibra óptica se logra meter este tubo y se logra llegar a esa zona donde de otra manera sería más difícil acceder y se pueden tratar enfermedades, ¿ya? Porque Al final queda doliendo la garganta. exactamente, porque te deja delicado. Por eso es que a la mayoría de las personas la adormecen, ¿verdad? Y Sí, sí. Pero tú después sientes que hubo algo en tu garganta que no era normal y que te hirió. Y si ustedes se fijan, la endoscopia tiene hay una en la puntita, tiene una lente tan profesional, de tal nivel de amplificación, que te permite ver el interior del cuerpo. Es algo impresionante. Pero también se ocupa en la cirugía láser. Por ejemplo, hay personas que ocupan, yo lo conozco de alguien cercano, que tenía una enfermedad óptica muy avanzada, muy agresiva, y que la única opción era ya, porque ocupó lentes, como le dicen vulgarmente el pote de botella, que son súper gruesos, y ocupó lentes de contacto y no hubo caso. No hubo caso. Hasta que se tuvo que hacer un trasplante de córnea. Estuvo en la lista de donaciones nacionales en segunda opción, porque con 23 años él tenía la vista de un anciano de 105, o sea, él no veía nada. Y lo pudieron operar con cirugía láser. ¿Qué es lo que hace el láser? Como concentra en un haz luminoso todos los rayos de la fibra óptica, a medida que va avanzando, va haciendo los cortes, va cauterizando. Por lo tanto, todos los vasos sanguíneos por donde va cruzando, los cauteriza y se evitan hemorragias. También sirve para obstruir tumores porque los van aislando. Como los tumores se alimentan de sangre, los va cortando, los van cortando. Y de esa manera evitan que la enfermedad se siga propagando o pueden ir sacando. ¿Cuál es el beneficio? Monetariamente es mucho menor y es más seguro para todos. Una persona que está siendo sometida a una cirugía, si con un láser le hacen un corte que va a tener la profundidad y que a la vez va a cauterizar y va a evitar una hemorragia que podría incurrir en una enfermedad o en un desenlace distinto, claro que se hace la diferencia. Por eso es que es tan importante el uso de la fibra óptica. Ha logrado un avance impresionante y ha servido para distintas cosas, no solamente para las telecomunicaciones, sino que también para el tratar ciertas enfermedades. Y como pudieron ver con la clase de hoy, voy a dejar de compartir, la idea era que conocieran el para qué me sirve todo esto, ¿ya? Entonces, es para que ustedes más o menos siempre tengan presente que cada cosa que los profesores les vamos compartiendo no es por gusto ni porque a mí se me ocurre que esto es como lindo, sino que tiene un porqué. Yo lo puedo ver en lo cotidiano. Entonces ahora voy a poder entender el porqué. Si tengo banda ancha, voy a tener una rapidez X, pero si tengo fibra óptica, va a ser mucho mejor. ¿Cierto? No se me va a caer el internet, voy a poder transmitir y no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ya? Esa fue la clase de hoy día. Yo quería aterrizar lo que vimos como materia, como propiedad de refracción, a lo que normalmente vamos a ocupar. ¿Ya? La próxima semana vamos a tener la última clase de contenidos, que vamos a ver espectro electromagnético, qué tanto yo puedo percibir,
con los ojos, con la retina es mi lente natural, y cómo veo los colores, el por qué se producen los colores, vamos a ver cómo lo que nosotros vemos en lo cotidiano, lo vamos a llevar a un plano más aterrizado. Y ya estaríamos ahí en condiciones de empezar a preparar nuestra próxima evaluación. Como tarea, antes de liberarlos, los dejo que los que no hayan podido ver las clases anteriores, vayan al canal de YouTube, las vean, puedan tomar los apuntes que corresponden para que no queden como con esos aprendizajes incompletos, porque yo hoy día hablé de lente convergente, divergente, pero no vi los ejemplos, no vi cómo se ve la imagen, etcétera. Y eso está de las Profe. clases anteriores. Dígame. ¿Va a subir el PowerPoint a webclass? Sí, lo puedo subir, no hay problema, te los comparto. Gracias. Gracias. Y, ¿cómo se llama esto? Hoy día en la tardecita ya va a estar la grabación disponible en el canal de YouTube. ¿Ya?